Buenos días. Esta mañana nos encontramos en la ciudad de Zacatecas con el analista de la escuela Luis Darío Salamone, quien amablemente nos ha concedido una entrevista para el boletín preparatorio de nuestras jornadas en la Ciudad de México. ¿Qué quieren los hombres? Es un gusto para mí estar esta mañana con Luis Darío Salamone para conversar, para platicar precisamente sobre un tema que es asunto de todas, que es asunto de todos. Muchas gracias, Luis Darío. No, muchas gracias a vos y el gusto es mío, por supuesto. Bueno, como tú sabrás, en las próximas jornadas, las segundas que ya se llevan a cabo precisamente en la sede de la ANEL Ciudad de México, vamos a tocar este tema de qué quieren los hombres, con el propósito de problematizar qué sucede con su deseo el día de hoy, cuáles son las oportunidades que se abren, cuáles las dificultades en el hombre en relación a su sexualidad, a las mujeres, a lo que les pasa cotidianamente. Y quisiera nos platicaras desde tu perspectiva qué acontece con el deseo masculino, con el querer de un hombre en esta época de la hipermodernidad. Bueno, es habitual, esto es una de las cosas que trabajamos en el seminario que dimos acá en Zacatecas, que aparezca una pregunta por lo femenino, la pregunta ¿qué es la mujer? Sabemos que es lo que de alguna manera ordena el andar por el mundo de una mujer o un hombre histérico, pero no es tan frecuente a mi gusto que aparezca esa pregunta del lado hombre. No, el hombre es mucho más simple en apariencia, porque si bien no se interroga mucho por qué es un hombre, quizás aparezca más una pregunta que ponga en duda su sexualidad o su virilidad. Es precisamente el tema que acometimos acá en Zacatecas en el seminario, las nuevas virilidades. Y hay que decir que trabajando la cuestión tampoco es tan sencillo de plantear qué es lo que sería un hombre. Me parece que, como vos bien marcabas, la declinación del nombre del Padre nos pone de cara a hombres que quizás no tengan la misma orientación que en otra época, y quizás, ¿por qué no?, hasta aparezca esa pregunta, que antes era reservado al universo femenino, digamos, ¿no? Pero es un momento donde hay un empuje a que el hombre goce, y en ese sentido esto puede traer muchos pros, muchas contras, digamos, ¿no? La cuestión del deseo siempre está problematizada, y en este caso está problematizada por ese empuje al goce. Y por otra parte, la cuestión de lo femenino siempre va a ser algo problemático para un hombre. Entonces me parece que hay cuestiones que son clásicas y hay cuestiones que son modernas de esta época, y que es una excelente interrogación, digamos, la que estamos planteando en la ANEL para poder ver qué se juega con respecto a lo masculino, que no ha sido un tema tan tratado hasta hoy en la historia del psicoanálisis como lo femenino. Efectivamente, Luis, esto que acabas de decirnos es algo muy interesante y muy importante de abordar. ¿Por qué razón piensas que en estos días han sido las mujeres y su deseo, sus problemáticas, las que prácticamente han ocupado los estudios de todo tipo, incluso los de psicoanálisis, y los hombres hemos quedado un poquito de lado pensando que la sexualidad masculina es muy sencilla o ya está de antemano respondida en sus problemáticas? ¿Qué sucede con esto? Bueno, un poco lo que decíamos recién, la pregunta por lo femenino es estructural por la dificultad de que haya un material simbólico para dar cuenta de lo que es la mujer. Del lado hombre tenemos lo fálico. Pero volvemos a repetir, lo fálico, si bien parece mucho más simple, mucho más básico, no deja de deparar problemas, particularmente a la hora de enfrentarse el hombre con una mujer. Entonces ahí, digamos, reembarcamos en el seminario que dimos algunas cuestiones en torno precisamente a la importancia que puede tener la mujer para un hombre. La mujer como hora de la verdad, como dice Lacan, ¿no? Y problematizamos qué pasa con la habilidad en ese sentido. ¿Qué sería un hombre para el psicoanálisis? Ese es el desafío. Un poco, algunas de las respuestas que encontramos, pero por supuesto no es la conclusión final, es plantear
la posibilidad, por ejemplo, de lo que Lacan llama un hombre sin ambajes. Pero particularmente me parece que la cuestión no es ajena a la relación que un hombre tenga con su deseo. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que Lacan la utiliza para referirse a Freud, y es cuando él lo nombra como un hombre de deseo. Quizás el psicoanálisis apunte a eso. Me llama mucho la atención, Luis, en tu respuesta, que no apelas al padre. Y eso me interesaría mucho que nos platicaras más al respecto, porque uno de los ejes que nosotros tenemos precisamente en las jornadas del ANEL en México es el hombre y la paternidad. Y antaño, de alguna manera, estaban muy soldados, el ser hombre y el ser padre. Y en cambio, ahorita en lo que tú nos estás diciendo, me gusta mucho que no apeles precisamente a la figura del padre para constituir la virilidad y la masculinidad de nuestro tiempo. ¿Cuál sería de alguna manera la diferencia precisamente que hay entre el hombre fincado en su masculinidad y en su virilidad, en la figura del padre, y aquel que se constituye ya sin ese apoyo tan fuerte que se tenía hace algunos años? Me parece que la cuestión de la paternidad, yo no me atrevería a decir que ha dejado de existir, digamos, sino que casi todos tienen padres y ejercen alguna función, si no seríamos todos psicóticos, digamos, ¿no? La cuestión de la paternidad yo lo pondría en el plano de que ha cambiado su estilo. No es lo mismo el estilo de ser padre hoy que el estilo de ser padre en otra época. Y si bien es verdad que antes orientaba en relación a la cuestión del ser hombre, también hay que pensar que esa orientación estaba encarrilado para un lado, incluso podríamos decir, de lo que es clásicamente el machismo, digamos, ¿no? Sí. Es muy curioso porque a veces uno se lamenta de la caída del nombre del padre y no se da cuenta que las antiguas habilidades estaban muy ligadas a la cuestión del machismo. Entonces, lo que tenemos es no solamente un cambio de estilo, donde ya no hay un padre tan autoritario, por ende tampoco es tan represor, por ende tampoco estamos tan metidos en lo que Miller llama el reinado del nombre del padre, pero sin embargo puede seguir operando más allá del machismo, digamos, pudiendo separar al sujeto para que no quede como en una posición fálica en relación al otro. Esto es algo que sí se ve en muchos casos, en muchos hombres hoy en día, digamos que no dejan de ser un falo del otro y en ese sentido aparecen un tanto feminizados, pero a la medida en que logre ese despegue, me parece que se trata, bueno, de una habilidad que quizás no tenga los estereotipos que tenía antes, pero que le permite al hombre operar como tal. Es decir, que para simplificar, diría, la cuestión es que lo que yo pienso en relación al padre es que ha cambiado el estilo y que en la clínica desde hace muchos años vemos las dificultades que un hombre tiene para ser padre. No es algo que pasa en los últimos años. Esto se ve, no hemos conocido otra clínica, creo, porque esto de la decadencia del hombre padre viene de hace muchísimos años, digamos. Sí. Entonces, yo lo pondría en esos términos, que hay otras formas de asumir la paternidad. Eso es. Apelaste a la clínica y esto va a constituir la última pregunta que te voy a hacer, mi querido Luis Darío, en relación a este excelente trabajo que acabas de publicar en compañía de una psicoanalista de la Escuela Brasileira de Psicoanálisis, El hombre y la mujer después del análisis. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que cambia en un análisis, en la masculinidad, en un hombre, cuando atraviesa sus fantasmas, cuando se dedica a elucidar su síntoma, cuando llega a un final de análisis? ¿Qué sucede con un hombre que se analiza, a diferencia de un hombre que no lo hace? A mí me parece que lo que es más importante es el cambio que puede haber en la perspectiva de lo que es el goce fálico, que es algo que caracteriza al hombre, digamos, ¿no? Mi planteo es que por la salida de lo que es una posición de impotencia, el goce fálico se presenta de una manera, por decirlo así, ampliada. Es decir, que hay mayores posibilidades de gozar, en el buen sentido del término, de la relación que uno tiene con eso que es característico del hombre, que es el goce fálico, ¿no?
Del otro lado, antes del análisis, lo que tenemos es una posición con diferentes niveles, pero que siempre va a estar tenida de impotencia. Entonces, bueno, un poco la salida es esa, de un análisis, es salir de esa posición de impotencia y poder disfrutar de otra manera de lo que es el goce propiamente masculino. Muy bien, agradezco mucho a Luis Darío Salamone por esta entrevista para nuestro boletín preparatorio para las segundas jornadas de la Ciudad de México. ¿Qué quieren los hombres? Muchas gracias, Luis Darío. Muchas gracias a ustedes y es una alegría para mí estar nuevamente en México. Espero que las jornadas salgan excelentes. Por supuesto que sí.